Hola a todos, soy Carlos PC y hace unas 2 semanas más o menos, pongo por aquí el enlace de aquel vídeo, hicimos las primeras impresiones del Motorola Moto 360, que es como ya dije en su momento, el reloj inteligente más interesante o por lo menos el que más llama la atención actualmente en esta nueva generación de dispositivos que se llaman vestidos o que se llaman puestos y que a día de hoy ofrecen un accesorio a un smartphone, es decir, el dispositivo central sigue siendo el móvil. Y podríamos resumirlo un poco así, el análisis de este vídeo, y es que no deja de ser un accesorio quizás un poco caprichoso a día de hoy. Tal y como ya dije en su momento y reitero, la calidad de construcción de materiales o la selección de materiales en la calidad de construcción de este móvil es increíble. Lo único que se le puede echar en cara, y a mí me parece muy grave, es el hecho de que el cristal sea Gorilla Glass 3 en lugar de cristal de zafiro. Como ya visteis en el vídeo que hice sobre el LG G Watch R, comparándolo con un reloj que yo ya tengo, un reloj clásico, la esfera de cristal de zafiro aguanta muy bien los arañazos. Entonces, en un dispositivo que llevas en la muñeca y está completamente expuesto a los accidentes, a las rayaduras, es bastante probable que acabéis con un reloj con problemas en la pantalla en cuanto a rayaduras. No digo que se vaya a romper, pero sí que es posible que se raye. Lo cual, además, no sé, puede que le sienta un poco mal. Por supuesto, en estas 2 semanas de uso yo he procurado tener cuidado, faltaría más, entonces a mí no se me ha rayado el reloj. Pero los accidentes ocurren a veces, entonces no tengo yo muy claro qué tal parado puede salir el Moto el Moto 360 en estas situaciones. Y si recordáis en el vídeo de primeras impresiones lancé 2 preguntas que eran muy importantes en cuanto al análisis de este producto y que vamos a responder en este vídeo. En primer lugar y como primera pregunta hablamos de Android Wear, la plataforma que Google se ha sacado de la manga para estos relojitos que en principio, así dicho de primeras, no parece que tenga muchas funcionalidades y que quizás complique la justificación de los 250, casi 300 euros creo que cuesta actualmente el Moto 360. Tras mis 2 semanas de uso, debo decir que es un poquito especial la situación de este dispositivo. Definitivamente no es necesario en absoluto, para nada. Si tú tienes un smartphone, como por ejemplo, y sin ir más lejos, el Moto G segunda generación que me prestaron junto al reloj, en principio no necesitas para nada un reloj inteligente. No te ofrece nada especial que no puedas hacer con el teléfono que utilizas habitualmente. Lo único que te ofrece es generalmente comodidad. Por ejemplo, la comodidad de no tener que sacar el dispositivo del bolsillo para cosas tan sencillas como mirar notificaciones, leer tus mensajes, por ejemplo, de aplicaciones de mensajería instantánea. Incluso te ofrece, depende de la aplicación, algunas acciones interesantes. Por ejemplo, el dictado por voz para responder mensajes generalmente funciona bastante bien, incluso en entornos más o menos ruidosos como en la calle. Y hay algunas aplicaciones como por ejemplo Twitter que te permiten acciones más interesantes o digamos más amplias como hacer retweets y cosas de estas. Entonces hay ocasiones en las que no hace falta sacar el móvil del bolsillo y pongamos un ejemplo, si estamos en una época del año bastante fría, no hace falta que saquemos el móvil, como digo, con simplemente levantar el brazo y consultar nuestra muñeca conseguimos el mismo efecto. Pero por otro lado, como decía, esto depende de las aplicaciones y ese es a día de hoy el problema de Android Wear. Es evidente, de acuerdo, llevan muy poquito en mercado. De hecho, el Motorola Moto 360 es el más interesante, pero es que antes no había mucho más. Habían 2 más, creo, de pantalla cuadrada y que no llamaban la atención para nada tampoco. Y en plásticos encima, o sea, un desastre de relojes. Entonces, las aplicaciones que hay a día de hoy en Android Wear creo que no se pueden contar ni en centenas. Creo, no estoy seguro. Puede que sí haya más de 100 a día de hoy, pero no hay muchísimas y no hay muchas útiles. Por ejemplo, una cosa curiosa es que yo la navegación paso por paso GPS de indicaciones no he conseguido que funcione. Al menos en mi caso no he conseguido que funcione. Algo habré hecho mal, supongo, pero como digo, no lo he logrado. Sé que funciona, ¿de acuerdo? Pero yo no lo he conseguido. Eso sí, por lo demás no hay mucho que decirle negativo al respecto. La pantalla se ve perfectamente en exteriores y con una resolución de 320 píxeles cada lado, que es suficiente generalmente. Aunque hay veces que, como decíamos antes y reiterando en el mayor problema de las aplicaciones, hay veces que no adapta correctamente el texto en pantalla, por ejemplo. Hay veces que el texto no decabe en pantalla cuando debería.
generalmente. Y eso es otro problema. Como es una pantalla redonda, los desarrolladores son los que tienen que preocuparse por incluir estas modificaciones de pantalla para que quepan, y de hecho en las APIs o librerías del sistema que tienen preparadas Google para Android Wear se contempla el caso de que tu pantalla no sea cuadrada para ajustar correctamente la interfaz, y también, segundo, no consiguen, sino permiten controlar que los relojes no tengan la pantalla completamente redonda, como es este caso. Le dices por dónde no es redonda y él ya se ajusta. Pues parece ser que no todas las aplicaciones cumplen este cometido, y a mí me preocupa personalmente. Si, en fin, el Moto 360 es quizás el más interesante de todos los Android Wear, el que más se va a vender posiblemente, y no os preocupáis porque sea compatible con él. Las aplicaciones, no sé. A mí personalmente me parece un poco extraño, pero es lo que hay, al menos de momento. Por cierto, una cosa que quería remarcar que dije en mis primeras impresiones es que, en mi opinión, la pantalla no redonda completa sí que le quita unos pocos puntos. Me da la sensación de que afea el conjunto del reloj, incluyendo en esferas negras que deberían disimularlo. A mí personalmente me chirría un poquito. Como vuelvo a insistir, es mi opinión personal. Es muy posible que a vosotros os dé absolutamente igual el hecho de que esté allí, el margen inferior. Y por otro lado tenemos la pregunta de la batería, y aquí sí que tengo una muy buena noticia para vosotros. No sé si es por mi uso, no sé si es por Android Wear 4.4W2, que es la última versión de Android Wear, del sistema operativo en el reloj, pero a mí la batería me ha sorprendido muchísimo la duración que tiene, y es que estamos hablando de casi 2 días de uso sin recargar el reloj. 2 días de uso sin recargar el reloj, y hablamos concretamente de mi horario, que ronda más o menos las 6 de la mañana levantarme y sacar el reloj de su base, hasta el segundo día a las 8 de la tarde. Una burrada de horas de uso. Y además, muy interesante, al menos en mi opinión, es que el tiempo en reposo del reloj es increíble. Aguanta un montón de tiempo sin uso, básicamente, sin recibir notificaciones ni nada. Aguanta un montón con la pantalla apagada. Y conste en acta también que estos 2 días de uso, como es un reloj y no es un smartphone que se consulta más a menudo y tiene poca pantalla, yo diría que debe rondar como 2 horas y media o 3 horas de pantalla encendida, más bien tirando a 2 horas. Pero claro, como digo, como tampoco hay mucho que hacer en el reloj realmente, pues los vistazos que le echas son cortos. Es raro estar más de 2 o 3 minutos mirándolo, básicamente. Pero es una buena noticia, teniendo en cuenta lo que parecía en principio. Concluyendo el vídeo, podemos decir lo que creo que ya dije en primeras impresiones, y es que se trata ahora mismo del capricho más interesante tecnológicamente hablando que podemos tener hoy en día. Si ya tenéis claro que os gusta el diseño que tiene el reloj, si por ejemplo digamos que os gusta llevar en sí un reloj y os parecen interesantes las cosas que te ofrecen, por ejemplo el hecho de no tener que sacar tu móvil para cosas como, no sé, cambiar la música, por ejemplo. Si estás escuchando música y la tienes en la muñeca, si todas estas cosas te interesan, el 360 te va a gustar mucho. Y de hecho yo creo que no me esperaría ni siquiera a la segunda versión, aunque podría, por ejemplo, aumentar la calidad de la pantalla y la batería, pero yo creo que no es necesario. Si quieres un Android Wear, puedes ir directamente a buscar un 360 si te gusta la idea. Yo, desde luego, invitaría a cualquiera que le interese el asunto. Si, por el contrario, estás pensando en si le vas a sacar provecho, si de verdad compensa este gasto, yo ahí ya me lo plantearía, teniendo en cuenta que un Motorola Moto G 2014 cuesta menos dinero que el reloj, por ejemplo. Hay móviles más baratos que un wearable de estos, y es quizás el contrapunto más importante a la hora de decidir si lo queremos comprar o no. Eso sí, una cosa sí os puedo garantizar, y es que creo que este mecanismo, o este camino, mejor dicho, que se puede tomar con los wearables con Android Wear es muchísimo más interesante, y yo le veo personalmente mucho más futuro que, por ejemplo, a Google Glass en cuanto a dispositivos acompañantes del móvil, básicamente porque es bastante más discreto, sobre todo. No tienes por qué contestar con voz, por ejemplo, a los mensajes si no quieres. No es necesario, pero llevar las gafas encima en la cara sí es necesario siempre. Entonces creo que por ahí hay mucho que decir todavía. En fin, a la espera de que Android Wear siga creciendo como plataforma y podamos entender un poco mejor qué es lo que se puede conseguir con ella,
dejamos aquí este análisis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.